Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este 10º ciclo de videoconferencias interactivas 2011, denominado Investigación en Salud Pública, un proceso de consolidación, desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, desde Cuernavaca, Morelos. Les manda un mensaje muy caluroso la secretaria académica, la doctora Laura Magaña Alladares. El día de hoy tendremos el tema de innovación educativa en salud, e-learning, e-learning, que estará a cargo de la maestra Cintia Rosas Magallanes y el maestro Nelson Alejandro Torres, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias. La maestra Cintia Rosas Magallanes es ingeniera en electrónica y comunicaciones con una maestría en administración de las telecomunicaciones del Tecnológico de Monterrey. Está terminando una maestría en tecnología educativa. En su experiencia laboral fundó Multimedia del Sol, empresa dedicada al software educativo en coproducción con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Trabajó en el área de tecnología educativa en la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y después en el Ministerio de Educación en París, Francia. En el año 2005 participó en la creación de la Subdirección de Tecnología e Innovación Educativa del Instituto Nacional de Salud Pública, a que hasta la fecha se encuentra a su cargo. Tenemos también la presencia del maestro Nelson Alejandro Torres. Él es licenciado en Artes Visuales, tiene una maestría en Arte con especialidad en Educación por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con más de 10 años de experiencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediados por tecnología, produciendo televisión educativa a distancia y educación virtual en la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha contribuido a la educación mediada por tecnología como programador de interfaces para cursos, diseñador gráfico de cursos, diseñador instruccional y ha sido entrenado como tutor virtual por la Escuela de Graduados de Educación de la Universidad en el sistema INTEM. Asimismo ha sido profesor asistente de las materias Fundamentos de la Tecnología Educativa y Fundamentos de Investigación Educativa en la Universidad Tecnológica de Monterrey. Sus intereses se enfocan en los procesos de aprendizaje en las redes, la distribución de la información ordenada por la autocapacitación, el desarrollo del lenguaje cibernético aplicado a la educación y el conectivismo como teoría educativa. Como ven, muy jóvenes nuestros ponentes, pero con una amplia experiencia. Pues sin más preámbulos, cedo la palabra a la maestra Cintia Rosas y una vez más, bienvenida. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Creo que más bien somos tragaños porque no estamos tan jóvenes. Trataremos de que esta plática sea lo más amena posible. Por favor, sus dudas, comentarios, anótenlos en un papelito y al final daremos una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, la plática, el objetivo de la videoconferencia es el participante al final de esta videoconferencia será capaz de conocer el panorama general de la educación a distancia mediada por las tecnologías de información y comunicación y sus tendencias en el área de salud. Bienvenidos a todos los que están conectados a través de Webex, los que están a través del sistema de videoconferencias y también a aquellos que están aquí de manera presencial. Aquí veo una cara conocida, no sé, me gustaría invitar, es un experto que trabaja con nosotros, un colega, es Fernando Contreras. Fer, bueno, ya viene aquí un poco improvisado esto. Él tiene aproximadamente 20 años de experiencia en comunicación para la salud, de formación diseñador gráfico y concluyendo una maestría en tecnología educativa también. Bienvenido Fer. Bueno, ¿cuáles son los temas? Ahí están los objetivos que acabo de mencionar. De los temas que vamos a hablar, bueno, ahí está mi correo. Vamos a hablar sobre los antecedentes de la educación a distancia, un panorama general. Específicamente vamos a hacer énfasis, por supuesto, en la educación virtual, que es el tema de ahora. El ambiente de aprendizaje virtual, el rol del docente virtual, la importancia del docente virtual, el alumno virtual, las características generales que tiene el alumno virtual y las limitaciones y posibilidades de la educación virtual, ¿no? Ahí tenemos como un gran debate que vamos a hacer entre los tres ahora. El maestro Nelson Alejandro va a hablar acerca del e-learning, del B-learning, del M-learning, del P-learning
y las tendencias en este tema, ¿no? En el uso de la tecnología para la educación, y específicamente vamos a hablar de ejemplos claves que hay en el área de salud. Y bueno, Fer no estaba aquí contemplado, pero por favor, Fer, siéntete con la libertad de comentar cuando quieras comentar algo. Y bueno, empezamos, ¿no? Como ustedes se dieron cuenta, me voy a regresar, el nombre de esta presentación es La innovación educativa en salud, ¿no? Y si se fijan en los temas, pues no vamos a hablar de innovación, sino de la educación a distancia, ¿no? Entonces, un poco por qué le pusimos este nombre y por qué al final vamos a hablar de la educación a distancia utilizando tecnología. Bueno, haciendo énfasis en el uso de la tecnología. Bueno, primero vamos a preguntarnos aquí, ¿qué es innovación educativa? ¿No? ¿Qué es una innovación? ¿Es un cambio, es una reforma o es una innovación? ¿Cómo sabemos que algo que estamos haciendo es innovación? Entonces, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, la NUYES, aquí en México, quienes estén conectados aquí en México seguramente la conocen, hizo un documento estratégico para la innovación en la educación superior, donde precisamente hacen estas preguntas, ¿no? ¿Qué es un cambio? ¿Qué es una reforma? ¿Qué es una innovación? Esto lo pueden consultar en internet, es un documento que está abierto al público, es de uso libre, ahí está la cita, ANUYES 2004, documento estratégico. La verdad es que se los recomiendo porque hacen de verdad un debate sobre qué es la innovación, cómo consideramos un cambio e innovación. Entonces, básicamente, voy a hablar así a grosso modo, un cambio es permutar una cosa por otra, entonces eso no es un tipo de innovación, pero no es innovación. Una reforma es un cambio estructural y una innovación es un cambio deliberado, planeado e intencionado. Me gustaría, Fer, bueno, él es experto en innovación educativa, entonces me gustaría que se metiera un poquito más a este tema después de yo hablar un poquito rapidísimo sobre los tipos de innovaciones. Este es otro documento que pueden también consultar. No nos vamos a meter a este tema de la innovación. Es un documento de la OCDE, ¿no? Eso se llama el Manual de Oslo sobre la innovación. No está enfocado en la innovación educativa, pero bueno, hacen un paréntesis diciendo que esto también aplica a la innovación educativa. En la OCDE tienen un centro de educación e investigación de la innovación, precisamente, y utilizan estos principios. Manejan 4 tipos mencionan que hay 4 tipos de innovaciones: del producto, del proceso, de la mercadotecnia, que es la cuestión de la imagen, y de la organización. También, sin entrar a detalle, ahí está la cita. Entonces, si quieren conocer más sobre el tema de la innovación, métanse a esto, ¿no? Le doy la palabra a Fer sobre que nos explique un poco más a profundidad qué es la innovación educativa y por qué es vista la educación a distancia como una innovación educativa. Gracias, Fer. Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, compañeros del panel. Pues me parece importante en este punto mencionar que básicamente la innovación puede entenderse desde lo micro hasta lo macro, pensando en sus recursos, en sus orígenes, en sus tiempos, en las necesidades de los cambios. Y desde luego, pues como lo ha mencionado Cintia, básicamente podemos hablar de 3 tipos de formas o grados de innovación. Uno de ellos, el cambio, que no supone necesariamente alguna mejora. Podemos hablar de cambios de gobierno, por ejemplo, que no suponen mejoras forzosamente, en cambios estructurales que pueden resultar como un cambio en el programa académico, por ejemplo, alguna adecuación, alguna sustitución. Y la innovación necesariamente supone una reforma, una manera distinta de posicionarnos a partir de un análisis justamente del conjunto de recursos, de necesidades, de posibilidades, para realmente romper un paradigma. Y me parece importante establecer estas diferencias, porque a veces pensamos que hacemos innovación porque agregamos algún elemento, alguna tecnología. Puede ser que eso lo suponga si es que las prácticas, los usos
lo están demandando y parte de un análisis y tiene una evaluación, un proceso. La innovación se centra muchísimo en los procesos. Entonces me parece muy importante pensar en estas reconfiguraciones cuando pensamos y hablamos de innovación. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Bueno, entonces concluimos que la educación a distancia es un tipo de innovación educativa. Vamos a hablar sobre los antecedentes de la educación a distancia. Creo que no sé si alcanzan a leer muy bien. Básicamente hablo de 4 momentos claves de la educación a distancia. El primer momento es la educación en el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Es la educación a distancia a través del correo postal. Ese es el primer gran momento de la educación a distancia. Seguramente todos conocen este tipo de educación a distancia que todavía en algunos lugares se da, ¿no? Fue muy útil este tipo de educación en su momento, ¿no? El segundo gran momento es la educación a través de la televisión y el radio. Este tipo de educación también todavía se conoce y se utiliza. Aquí en México es muy utilizada en las zonas rurales, a nivel de secundarias, se llaman las telesecundarias, precisamente. Empezó alrededor de los años 60 y la comunicación era de manera unidireccional, ¿no? El profesor da la clase y los alumnos están en las telesecundarias y reciben la información. El tercer gran momento es la educación a través del aula distribuida. Este es el ejemplo de ese gran momento, es la educación a distancia a través de videoconferencias, donde finalmente el profesor o el docente y los participantes o alumnos no estaban físicamente en el mismo lugar, pero sí se conectaban en un mismo lugar, en un mismo horario. Esto fue muy común aquí en México en la educación satelital. Yo recuerdo, yo estuve trabajando cuando entré en la educación, precisamente haciendo educación satelital, ¿no? Entonces, este tipo de educación se llama educación a distancia a través del aula distribuida. La comunicación sí era de manera bidireccional, o sea, sí podemos comunicarnos los que están conectados en un aula distribuida y los que estamos transmitiendo, sí hay una comunicación. Esto se dio en los años 90 y, bueno, una de las desventajas de este tipo de educación es que es su alto costo, ¿no? Es mucho más cara que la educación a distancia, que ahora la vamos a conocer, que es este cuarto gran momento de la educación a distancia, que es esta a través de las tecnologías de información y comunicación, básicamente a través de Internet. Esta se dio en el siglo XX, a finales del siglo XX a la fecha. Se utilizan técnicas didácticas constructivistas, construccionistas. Hay una comunicación multidireccional, no solo se comunica el docente con el alumno, sino los alumnos entre ellos y los alumnos con el contenido educativo. Se usan los sistemas de gestión del aprendizaje. Hay una importancia en el diseño de los ambientes de aprendizaje. Y bueno, en este gran momento, ahorita hay como un quinto momento que no está en esta gráfica, que sigue, ¿no? Ya estamos utilizando Internet para educar, y ¿qué sigue? Pues bueno, siguen los dispositivos móviles, la realidad aumentada, etcétera, que lo vamos a ver mucho más adelante con nuestro compañero Nelson. Y ya dando ejemplos claros en el área de la salud. Entonces, un poco, bueno, entrando a detalle en estos grandes momentos, ¿no? La primera, que fue entre 1850 y 1960, la educación a distancia a través del correo postal. Aquí vienen en esta gráfica el desarrollo de la tecnología en esos años. Ya estaba la imprenta, el telégrafo se hizo en 1830, el radio en 1894, la televisión en 1927 y el teléfono en 1876. El segundo gran momento, que es el momento en los años 1960 a 1985,
Cuando se hace la educación a través de la televisión y el radio, ¿no? Bueno, en esos años se da la propagación del radio y la televisión, empieza el desarrollo de las videocaseteras y grabadoras, desarrollo de las redes de telecomunicación, las redes satelitales, etcétera. Bueno, es en la época donde el hombre llega a la luna. En el tercer gran momento, del 85 al 95, son las primeras computadoras personales. La entrada a Bitnet, del Bitnet a México, entró a finales de los 80s. Digo, un poco haciendo un paréntesis en este punto, a mí me tocó vivir esta experiencia. No se llamaba Internet, ¿no? Cuando entró esta nueva tecnología de información y comunicación a México, se llamaba Bitnet. Para entrar al Bitnet uno tenía que tener un perfil 100% ingenieril. Bueno, yo de formación soy ingeniera en electrónica y tenía que saber más o menos de lenguajes de computadoras, ¿no? Básicamente utilizábamos el lenguaje Unix para poder entrar al Bitnet. Y solamente había en México, la primera conexión se hizo en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey. Por eso la sede de los, bueno, el NIC, que ya ven que en las ventanas de navegación del Internet, los NIC son los nombres de dominio. Ya ven que es www.nombre.com.mx, por ejemplo. Los .com.mx, esa empresa está en Monterrey, precisamente porque ellos hicieron, bueno, a través del Tecnológico de Monterrey, la primera conexión a Bitnet, ¿no? La segunda conexión fue en la UNAM y la tercera fue en el ITESO en Guadalajara. Bueno, a principios de los 90s empezó, lo que hicieron fue transformar ese lenguaje tan difícil de interfase hombre-máquina, y crearon lo que se llama el World Wide Web, ya ven, es el www, que lo que hace es que la interacción con la computadora sea mucho más sencilla y no tengas que ser experto para hacerla. Entonces, eso fue a principios de los 90 y fue cuando realmente inició el Internet, la era de Internet, y cuando tuvo un verdadero boom, ¿no? Esto todavía estamos en la tercera generación de la educación. Entonces, bueno, yo pude vivir la transformación de la educación satelital, que estaba, por ejemplo, en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, a la educación vía Internet, ¿no? Que costaba mucho más barata y era mucho más eficiente. Bueno, en el cuarto momento, en esta gráfica, que es del 1995 al 2005, el aumento de la velocidad de comunicación, aquí también cabe otro paréntesis, para que se den una idea, por ahí del año 1995, una muy buena velocidad de comunicación era de 1200 bits por segundo aproximadamente, ¿no? En el año 2005, una red, por ejemplo, institucional, podía alcanzar unos 100 millones de bits por segundo. Entonces, imagínense la diferencia, ¿no? Imagínense que la información es el agua y estamos transmitiendo en el año 95, a través de un popote, ¿no? No sé cómo lo digan en los países de Sudamérica, y ahora tenemos un tubo de transmisión del tamaño de 60 kilómetros de diámetro, ¿no? Esa es la relación de la tecnología de comunicación. Por supuesto, actualmente ya no solo es el Internet de esta manera, sino también tenemos teléfonos inteligentes, dispositivos móviles y por supuesto el aumento de la velocidad de comunicación y la disminución de los precios, ¿no? Ahora en México, por ejemplo, podemos tener en nuestra casa una conexión inalámbrica de 10 millones de bits por segundo, ¿no? Entonces imagínense, en el 95, 1200, en el 2005, supongamos una red de casa de 500,000, ¿no? Y ahorita de 4 millones en una red de casa. No hablemos de redes en oficinas que sí llegamos a velocidades inimaginables, ¿no? Cuando hablamos de esta gran transformación de la tecnología, bueno, pues estamos hablando de que la sociedad, por esta transformación, está cambiando y esto va de la mano con la educación.
Al final de esta parte voy a mencionar precisamente algo sobre las limitaciones y las posibilidades de este tipo de educación, pero va muy de la mano con la cuestión de la tecnología. No sé si mis compañeros tengan algún comentario o algo que agregar a este punto. Sí, bueno, gracias por este contexto. Como verán ustedes en esta línea de tiempo que presentó la maestra Cintia, se pueden ver claramente las fechas en las que se transformó la tecnología y podemos nosotros quizá precisar, ubicarnos en alguno de los años y conocer un poco como las generaciones. En este caso, al inicio de la videoconferencia habló un poco como de los años. Entonces, por ahí todos los que nos están escuchando, por favor, traten de ubicarse en esta línea de tiempo, más o menos, cuándo estaban ustedes estudiando, cómo fue su formación, etcétera. Porque lo que quisiera agregar yo aquí, compañeros, es empezar a ponerle un ojo como crítico en la situación del desarrollo tecnológico. Es decir, el desarrollo tecnológico va a provocar como una serie de sucesos desencadenados la transformación o esas innovaciones educativas de las que hablaron en un inicio. Entonces es importante que ustedes ubiquen en esa línea de tiempo cómo se han ido transformando la manera en la que comunicamos contenidos de aprendizaje. Esto va a ser muy importante ahorita que revisemos las definiciones de lo que es el e-learning, el mobile learning, el play learning, etcétera. Vamos a darnos cuenta que son las nuevas generaciones las que vienen trabajando ya en estos nuevos esquemas de procesar información. Esto es lo que me gustaría agregar. Gracias. Ok, bueno, ya un poco para cerrar esto sobre los antecedentes, como menciona Nelson, la tecnología en sí no es ningún tipo de innovación, ¿no? Simplemente el desarrollo de la tecnología lo que ha hecho es generar una necesidad y un reto en la sociedad. Ese reto se responde a través precisamente de la innovación. Entonces, con este panorama, vayamos a ver, bueno, ¿qué es la educación virtual, no? La educación virtual también es llamada la educación a distancia a través de tecnologías. Aquí en el instituto a veces la llamamos educación en servicio, porque nuestros alumnos están trabajando, entonces le llamamos, tenemos una maestría en salud pública en servicio, no le decimos la maestría virtual. Y bueno, tiene muchísimos nombres. Hay autores que pueden mencionar hasta una lista de 10 nombres diferentes. Nosotros generalmente la llamamos educación virtual. El e-learning es otra manera de llamar. El online learning, distance learning, etc. Bueno, la educación virtual es una alternativa educativa que en ningún momento pretende desplazar a la educación presencial, sino complementarla, y gracias a la investigación y evidencia que muestra su eficacia, es una metodología cada vez más utilizada y que responde a los retos que plantea esta sociedad tan cambiante, ¿no? Esto hay que hacer énfasis, no es una moda la educación virtual, simplemente es una alternativa educativa que lo que hace es, sí está dando una respuesta a las demandas de esta sociedad cada vez más globalizada y tan cambiante. Ahora bien, ¿qué es lo fundamental de la educación virtual, ¿no? Hay 3 factores fundamentales. Vamos a entrar a detalle a estos 3 factores y poco a poco van a salir estas como ventajas de la educación virtual al platicar de estos factores. Entonces, bueno, el primer factor es el ambiente de aprendizaje. Para que la educación virtual funcione, se tiene que generar un ambiente de aprendizaje. Bueno, en esta imagen están las personas que trabajan aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública en la creación de ambientes de aprendizaje. Es la Subdirección de Tecnología e Innovación Educativa. Bueno, por ahí está Fernando, creo que está a la derecha, está Nelson arriba, yo estoy por ahí al centro. Pero bueno, realmente los que hacen realidad el ambiente de aprendizaje es todo este equipo que está allí. Este equipo trabaja en células de producción. Cada célula de producción tiene 5 actores fundamentales, que los voy a mencionar a continuación. Para que se pueda hacer un ambiente de aprendizaje, primero hay una etapa de planeación. La planeación están los expertos en el contenido, se definen, por ejemplo, cuál es el perfil
de los participantes a cada curso, si son cursos de educación continua. Si son maestrías, bueno, tenemos mucho más claro cuál es el perfil de ingreso, y entre mejor conozcamos el perfil, mejor esta célula de producción, que es la segunda etapa, la producción, se puede poner en marcha, ¿no? En la célula de producción trabaja en 3 grandes momentos, el proceso. La etapa 1 dice ahí diseño, que está el diseñador instruccional y el diseñador gráfico. El diseñador instruccional es un pedagogo que tiene experiencia en educación virtual y en ambientes de aprendizaje virtuales. El diseñador gráfico es alguien que tiene experiencia en comunicación para la salud, de manera de darle una identidad propia a cada proyecto y que el participante se sienta cómodo en ese ambiente de aprendizaje virtual. La segunda etapa es la etapa de programación, donde está el programador web, por supuesto, que es el que ensambla todas las piezas. Está el administrador de las plataformas. En el instituto tenemos 3 plataformas, 2 asincrónicas, que es Blackboard, que seguramente han escuchado de ella, y Moodle, que es una plataforma de uso libre, que nos ha resultado bastante eficaz, y una plataforma sincrónica que es Webex, ¿no? Que muchos de ustedes ya la conocen y están conectados a través de ella. Y bueno, el último personaje que está en esta segunda etapa es el productor multimedia, ya que tratamos de, sobre todo si logramos conocer el estilo de aprendizaje de nuestros participantes, podemos innovar más con el tipo de materiales que vamos a utilizar en cada curso, ¿no? Tratamos de no solo usar lecturas, sino usar videos, audiovisuales, etcétera. Entonces, para eso necesitamos también al productor multimedia. Finalmente, la célula de producción hace una etapa, en la tercera etapa hace una revisión donde están todos los actores involucrados, y luego viene la operación ya del ambiente de aprendizaje. Luego hay una evaluación, no solo por supuesto del aprendizaje de los participantes o del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino del curso en sí, ¿no? Hay un sondeo que nos da información para retroalimentar otra vez todo ese proceso, ¿no? No es tan fácil hacer un ambiente de aprendizaje, sin embargo tampoco es tan difícil, ¿no? Hay mucha bibliografía que puedan consultar para aquellos que tengan interés en iniciar esta experiencia en sus instituciones. Lo pueden hacer, podemos apoyarlos a distancia sin ningún problema, y básicamente lo importante es no caer en situaciones donde hacemos diseños no flexibles, planos, incluso conductistas, ¿no? Donde hay un estímulo-respuesta. Es muy fácil caer en este tipo de diseños, ¿no? Entonces, el ambiente de aprendizaje tiene que propiciar el aprendizaje, tiene que coadyuvar a este proceso. Los actores involucrados, como ya los mencioné, nada más aquí se los enlisto, son el diseñador instruccional, el diseñador gráfico, el programador web, el productor multimedia y el coordinador operativo, que es quien, sobre todo en la etapa de la operación del ambiente de aprendizaje, es quien está siguiendo tanto, no es el tutor, pues porque no lo sigue de manera académica, sino sigue que los alumnos estén conectándose, que los profesores estén conectándose, este tipo de cosas. Esta es una figura que la usamos aquí en el instituto, no se utiliza en todas las instituciones, y también déjenme decirles que esto es como lo ideal, ¿no? Es como el Dream Team para hacer un ambiente de aprendizaje, pero si bien, por supuesto, los ambientes van a salir mejor si tenemos este equipo, un docente bien capacitado puede hacer estas funciones, ¿no? Lo más importante es el diseño del ambiente. Si está muy bonito, si no está tan bonito, no importa. Digo, sí coadyuva, ¿no? Pero no importa tanto. Entonces, aquí creo que Nelson quiere complementar algo al respecto, y quizás Fernando, con esto que dije que el diseño no es tan importante, el diseño gráfico. Gracias, adelante. Cintia. Pues es fundamental lo que comentas cuando pones la gráfica
de los actores que se involucran en el diseño de un ambiente de aprendizaje, es fundamental que cualquier persona que se aproxime al desarrollo de contenidos educativos para que sean transmitidos o haya una interacción a través de las tecnologías para la capacitación, debe considerar que este entorno, lo que se le llama ambiente de aprendizaje, es una estructura muy bien delimitada, con unas funciones muy bien delimitadas, porque es importante que toda la educación lo que se genera a través de las tecnologías de información cuide hasta el más mínimo detalle para que pueda darse con efectividad. Es decir, cuando se iniciaron las producciones de contenidos académicos, y ustedes conocerán que hay una cantidad enorme, una oferta infinita de programas educativos, simplemente se subían contenidos educativos, lecturas, etcétera, y de alguna manera se adelantaban al proceso de creer que porque estaban esos contenidos ahí en una plataforma educativa van a ser efectivos. Pero esto no es así. Es fundamental lo que comenta la maestra Cintia en relación a todos estos actores que juegan un papel fundamental a la hora de crear o a la hora de desarrollar educación a distancia. Por tal motivo es importante que ustedes reconozcan cada una de estas figuras, como el diseñador instruccional, que se encarga de hacer las instrucciones específicas para un alumno específico. Está el diseñador gráfico, que es el que le da todo este entorno de color, esta calidez al diseño, esta forma que atrapa de forma cognoscitiva a los participantes. Está, por supuesto, el programador web, que hace posible la traducción de los contenidos a un lenguaje cibernético, por así decirlo. De igual forma están los productores multimedia, que hacen las animaciones para que haya más interacción entre el que aprende y entre el que enseña, ¿no? Por supuesto, también, como comenta la maestra Cintia, nosotros tenemos una figura de coordinación operativa que va dando un seguimiento preciso a todo el recorrido del aprendizaje de los participantes. Fer, ¿quieres agregar algo? Sí, simplemente me gustaría como apuntalar mucho de lo que ya bien señalaron ustedes. Me parece importante clarificar o de alguna manera poner un poco más puntual las labores que me parece desde donde yo lo veo como experto en comunicación gráfica, visual, las funciones en este equipo, en esta manera de ensamblar la manera de producir contenidos educativos. Partimos justamente de que hay contenidos expertos, contenidos temáticos que no por sí mismos son susceptibles o son un trasvase inmediato hacia los alumnos. Tienen que pasar por distintos filtrajes, distintas cribas que van a consolidar su capacidad de construir posteriormente conocimiento. Esto es, tiene que pasar, como bien dijiste, Nelson, por esta cuestión del diseño instruccional, que a mí me parece una parte fundamental, iniciática en el proceso de producción, que es justamente el hacer la arquitectura educativa, la arquitectura para lograr los aprendizajes posteriores. Pero enseguida la parte que corresponde a la comunicación gráfica visual es esta fase en donde esos contenidos, una vez pasados por este filtraje, van a tener una consolidación, una estructuración visual que no es simplemente ornamental. Tienen que darle el privilegio a los contenidos temáticos y cederle el paso a la primacía de la manera de enseñar, la manera de mostrar esos contenidos de una manera mucho más, sí agradable, pero eficiente. Aquí estamos constantemente en la lucha de lo funcional y lo estético. Debemos de privilegiar desde luego lo funcional, pero hay un diálogo inherente a este proceso que es lo funcional es estético en muchas ocasiones y viceversa. Posteriormente me parece que las fases en donde la programación estructura de manera en los términos tecnológicos les da un cuerpo digital a todos estos contenidos. Me parece importante de tomar muy importante de tomar en cuenta, desde luego, la parte de el productor multimedia, que le va a dar eventualmente una producción mucho más fuerte, mucho más consolidada a estos contenidos visuales
a estos contenidos en donde de repente los estilos de aprendizaje que eventualmente podemos mencionar también podrán estar presentes, porque evidentemente hay gente que será mucho más susceptible de ser abordada de manera escrita y hay gente que de manera visual, de manera kinestésica tendrá más capacidades, posibilidades de acercarse a estos contenidos. Eso es lo que me gustaría por el momento anotar. Muchas gracias, Juan. Bueno, muy buenos comentarios. Entonces, bueno, ya hablamos sobre los ambientes de aprendizaje virtuales. Si alguien tiene alguna duda, al final lo podemos ver sin ningún problema, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre el alumno en la educación virtual, específicamente en nuestros alumnos aquí en el instituto y seguramente el interés de muchos de ustedes, ¿no? Nuestros alumnos son adultos y está probado, o sea, la evidencia científica dice que la educación virtual funciona sobre todo en adultos. El adulto alumno tiene que ser activo, tiene que ser responsable, autónomo, organizado, autorregulado y por supuesto estar motivado, ¿no? Estas son características que se pueden ir desarrollando conforme entran a un programa de educación virtual, pero es fundamental que sí se desarrollen para que puedan concluir con éxito, ¿no?, su programa de educación virtual. ¿Cuáles son las ventajas de un alumno adulto trabajar en estudiar bajo este esquema? Bueno, lo primero es que una de las grandes ventajas es que estudia lo que realmente quiere, ¿no? Anteriormente, si yo quería estudiar un posgrado, por ejemplo, tenía que ir a la universidad que estaba más cercana a mi comunidad o a las universidades y ver los posgrados que ofrecen y en base a eso decidir lo que más o menos se parezca a mis necesidades, ¿no?, como trabajador. Segunda ventaja es que puedo seguir trabajando y estar haciendo un posgrado, entonces esto me da la flexibilidad de tiempo. Entonces ya hablamos, el punto anterior fue la flexibilidad de espacio, ¿no? Yo puedo decidir realmente que yo quiero estar haciendo un posgrado, en mi caso, por ejemplo, de tecnología educativa, y ese posgrado no se ofrece aquí en Cuernavaca, bueno, entonces yo decido hacerlo de manera virtual. La segunda es la flexibilidad de tiempo, que finalmente yo sigo haciendo mis labores y en las noches, los fines de semana es cuando estoy conectada en mi aula virtual. El tercero, que yo creo que es una de las ventajas más importantes de estudiar bajo este esquema, es que constantemente yo comparto mi experiencia, ¿no?, en el ámbito de mi trabajo con mis compañeros de la maestría, y la maestría, los trabajos de maestría los aplico directamente a mi trabajo, entonces le doy mucho más significado al aprendizaje porque estoy viviendo día a día los temas de mi interés, ¿no? Y el cuarto, una de las ventajas es que como alumno en esta modalidad educativa, pues voy desarrollando estos puntos que digo, ¿no? Me voy haciendo mucho más autónomo, me voy haciendo más organizado, me voy haciendo mucho más hábil con el manejo de la tecnología, y mucho más autorregulado. Nelson, ¿tienes algún comentario? Sí, bueno, me parece que justo hacer un paréntesis en estas características del alumno es fundamental para comunicarles a la audiencia que nos escucha, sobre todo los compañeros que quizá están interesados en el desarrollo de programas educativos a distancia, o bien quieren de alguna manera también someterse ellos mismos a un proceso de capacitación a través de la tecnología. Estos puntos que comentas son fundamentales, sobre todo porque en la mayoría de los programas que se ofertan se les comunica solamente que es importante tener una conexión a Internet y es suficiente para iniciar este proceso de formación. Sin embargo, la experiencia nos ha dejado ver a nosotros tanto tiempo estar monitoreando y evaluando esta situación, que es fundamental que cualquier participante de un curso a distancia mediado por las tecnologías de información tiene que tener al menos dos capacidades muy claras. Una tiene que ver que sea autónomo, es decir, que tenga esta capacidad de tener procesos metacognitivos, de reflexionar constantemente en lo que está aprendiendo, lo que no está aprendiendo, etcétera. Y sobre todo la cuestión de la organización.
Muchas veces, como nos venden la idea de un programa a distancia, consideramos que va a ser sencillo. Sin embargo, hay que ser muy organizados y muy puntual para poder dar un seguimiento específico. El hecho de que esté en Internet, el hecho de que uno lo pueda accesar por las madrugadas, por las mañanas, por las tardes, no quita el hecho de que haya una planificación específica con fechas y detalles específicos que se deben de cubrir. Tiene todo un diseño instruccional que previene justo este aprendizaje secuencial, esta forma de que el estudiante tenga la capacidad de ir decantando sus ideas, ir en un progreso y sobre todo tener estos procesos metacognitivos reflexivos para poder conocer su avance. A diferencia de una educación en el aula, una educación presencial en la que tenemos constantemente quizá el profesor frente de nosotros exigiéndonos o buscando que nosotros persigamos las actividades de aprendizaje, en un ambiente en línea no existe esta figura de presión, por lo cual el ambiente va a favorecer justo a un alumno adulto, un alumno activo, por supuesto, un alumno responsable, sobre todo, como lo comentó ahorita Cintia, autónomo y organizado, que tenga esta capacidad de ordenarse, que tenga esta capacidad sobre todo de administrar el tiempo para llevar en buen puerto una formación a distancia. Muchas gracias, Nelson. Bueno, un poco haciendo un paréntesis también sobre los alumnos en la educación virtual. Bueno, hay algunos autores que comentan que los alumnos que hacen un posgrado, sobre todo hablando de largos tiempos, ¿no?, metidos en la educación virtual, quizás no cursos cortos de un mes, sí se da un cambio en los procesos, como dice Nelson, en los procesos metacognitivos, y adquieren ciertas competencias. La OCDE les llama competencias globales, que hacen que sean seres humanos que se puedan enfrentar mucho más fácil al mundo más globalizado, ¿no? Y a este mundo que está regido actualmente por la administración del conocimiento, la economía basada en el conocimiento, etcétera, ¿no? Eso lo pueden revisar. Hay artículos en la OCDE al respecto, ¿no?, sobre este tipo de situaciones para que puedan entrar más a detalle. Yo voy a continuar sobre, bueno, cuál es el docente en la educación a distancia mediada por tecnologías. Voy a citar a Moore, que dice: se necesitan unas habilidades especiales para preparar y presentar un programa de estudios interactivo y participativo de verdad, así como para facilitar y gestionar la participación. Lo que quiere decir es que básicamente un gran docente puede no funcionar como docente virtual si no está bien capacitado, ¿no? Y esa es una labor también que tenemos nosotros en el área de tecnología e innovación educativa, de capacitar a los docentes no solo en el uso de la tecnología, sino en esta nueva modalidad educativa, ¿no? Cómo se van a enfrentar a cómo van a enfrentarse a contenidos educativos, a alumnos que están lejos de ellos, etcétera. ¿Qué tiene que hacer el profesor? El profesor debe facilitar el puenteo para que el alumno alcance una construcción óptima y significativa del aprendizaje. Lo saqué de una lectura que se la recomiendo mucho, que es de Honrubia, que habla precisamente sobre los docentes en la educación virtual, y este es un punto clave. Nosotros también hacemos educación virtual completamente automatizada y autodirigida, y podemos darnos cuenta, o sea, lo hemos vivido, que es mucho más difícil de aterrizar el conocimiento, ¿no?, porque no existe este puenteo que hace el docente para que haga, que produce que el aprendizaje sea mucho más significativo en el alumno. El profesor debe ofrecer los apoyos y soportes realizando una intervención sensible y contingente que facilite al alumno ir más allá de lo que su interacción solitaria con el contenido le permitiría hacer, ¿no? Tiene que ver con lo mismo que anteriormente les decía. Sí sirven este tipo de educación donde el alumno se enfrenta solo al contenido, pero nos quedamos en un nivel de aprendizaje, siguiendo por ejemplo la taxonomía de Bloom, en un nivel básico, ¿no? No logramos de verdad hacer que sea mucho más significativo el aprendizaje. El docente debe guiar el aprendizaje y facilitar el proceso. También aquí es de García Aretio, en el 2006,
Para aquellos que quieran abrir un programa de educación virtual, les recomiendo este libro que se llama Teoría y Práctica de la Educación a Distancia. Es de García Aretio y se hizo en el 2006. Vale mucho la pena. Y aparte está te dan muchos tips. Bueno, el profesor debe conocer medios pedagógicos actualizados y alternativas metodológicas de enseñanza y sabe diferenciar entre las que mejor se adaptan a los objetivos de aprendizaje, con condiciones de trabajo, intereses y expectativas de los estudiantes. Esto ya es es un paso extra para los docentes. Nosotros tenemos la ventaja de tener al diseñador instruccional que precisamente apoya al docente a hacer esto, ¿no? Adaptar los objetivos del aprendizaje, condiciones de trabajo, intereses, conocer las expectativas de los estudiantes, etcétera. ¿Quieren comentar algo? Pues sí, Cintia, me parece fundamental esto que comentas en relación a los docentes. Si bien es importante también reconocer que los profesores de manera presencial han venido ya desarrollando un modelo tácito de enseñanza, sin embargo en la virtualidad se vuelve muy puntual. Se vuelve puntual esta forma de enseñanza, como comenta Cintia. Sucede que de forma presencial los profesores han desarrollado ya un modelo de manera natural y con el que se pueden llegar a expresar o pueden llegar a comunicar contenidos curriculares a los participantes. Sin embargo, en la virtualidad es imperativo el hecho de que el profesor desarrolle ciertas habilidades, de entrada ciertas habilidades tecnológicas, es decir, tiene que tener un correcto uso más que adecuado de las tecnologías de información y de comunicación, y sobre todo tener esta sensibilidad para convertirse más que en un docente, creo yo, que en un administrador de las experiencias educativas de los participantes, que los puede ir guiando, que los puede ir asesorando, tutorando durante lo que dure su curso a distancia, y es solamente como lo decía John Dewey, ¿no? Lo decía en inglés, learning by doing, el aprendizaje haciendo. Entonces es importante que los profesores que quizá nos están escuchando y que han tenido alguna oferta o algún interés en participar como docentes en la virtualidad, es importante que conozcan que hay que desarrollar estas habilidades y que es imperativo para poder llevar a buen puerto una educación a distancia. ¿Quieres agregar? Sí, yo quiero agregar justamente en el mismo sentido. Algo mencionábamos en algún momento con respecto a este experto que puede tener un vasto conocimiento, un profundo conocimiento, incluso en algún tema o área del conocimiento, en alguna ciencia específica. Y esto hay que partir de la idea de que el ser experto en cualquiera de estos aspectos del conocimiento humano no convoca automáticamente las posibilidades de poder enseñar y de poder construir en conjunto con los estudiantes los aprendizajes necesarios al respecto de estas áreas. Hay que suponerse en cierta discapacidad y saberse con la necesidad de aprender a enseñar. Y me parece muy importante hacer estos énfasis porque justamente lo que nos comentaba Cintia tiene que ver con el proceso que, a diferencia del alumno, necesita llevar un docente y sobre todo un docente virtual para autoconstruirse en esta capacidad docente en la distancia. Efectivamente las habilidades tecnológicas, pero en buena medida me parece importante subrayar esta capacidad de acompañamiento, de seguimiento, de administración, decías muy bien, Nelson, pero en esta parte como de guía, que no implica asumir responsabilidades por los alumnos, significa delegarles lo que les toca hacer en las actividades, en la definición de tiempos, de formas, pero dándole seguimiento desde luego eventualmente a una instrucción dada sobre un programa y sobre ello poder realmente apoyar, animar, motivar la capacidad de aprendizaje de los alumnos. Me parece como que es un punto importante que valdría la pena para las personas que nos están escuchando enfatizar. Muchas gracias, Fer. Efectivamente, como comentas, es importante enfatizar, por ejemplo, que el diseño del ambiente de aprendizaje está diseñado de una manera lógica, ¿no? El diseñador instruccional junto con el experto hace una secuencia lógica del contenido. Pero eso dista mucho
de la secuencia psicológica del alumno, ¿no? Eso no tenemos ni idea de lo que el alumno realmente, cuál es su proceso cognitivo. Entonces es el docente virtual el que puede estar regulando ese proceso cognitivo, ¿no? Y incluso nos ha sucedido que la secuencia lógica puede quedarse muy corta para la capacidad del alumno y solo el docente puede hacer ese puenteo. Si no hay docente, bueno, el alumno va a seguir su secuencia lógica y ¿no? Se termina y digo, puede funcionar y puede aprender, pero es fundamental un docente bien capacitado para hacer el aprendizaje mucho más significativo en el alumno. Bueno, vamos a hablar, el último punto que me toca, y por fin vamos a ir a los ejemplos divertidos, es, bueno, ¿cuáles son las limitaciones y posibilidades de la educación virtual? Bueno, en la imagen de abajo, por ahí pueden ver una computadora y una brecha, ¿no? Y una casa y una choza. Bueno, lo que trato de decir ahí, bueno, pues es que existe la brecha digital. Es muy común en países con economías emergentes como México, que solo el 30% tiene acceso a Internet, según datos de la INEGI. Entonces, esa es una de las grandes limitaciones. Sin embargo, en países también de economía emergente donde no hay suficientes aulas para las necesidades de los futuros aprendices, pues también es una posibilidad, ¿no? Nosotros, bueno, en la imagen de arriba vemos ahí algunos niños de estas computadoras muy, muy baratas, y bueno, se están incorporando en una zona rural y se están incorporando al uso de la tecnología como apoyo a sus cursos normales, un poco para disminuir esta brecha digital, ¿no? en su adultez. Y bueno, hay muchísimas posibilidades en esto. También en la imagen de la derecha aparece ahí famometro.com, que bueno, todavía esta página no está dada de alta, pero es un proyecto educativo que tiene que ver con cuestiones de cardiología. Entonces, definitivamente hay muchísimas posibilidades en el área. Déjenme decirles que yo acabo de descubrir que hay un doctorado en ciencias de la salud, donde la línea de investigación es tecnología educativa aplicada a la salud, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo nosotros. Y no es un doctorado en educación, es un doctorado en salud, ¿no? Entonces realmente hay muchas posibilidades y hay que tratar de con estas posibilidades disminuir todas las limitaciones que hay. Yo les puedo, como experiencia en el instituto, les puedo platicar de programas que hemos hecho con gente que no tiene ninguna experiencia en tecnología, que no saben prender una computadora, que viven en comunidades rurales donde no tienen luz y han logrado concluir exitosamente programas de educación virtual porque se mueven a centros de aprendizaje, se mueven a una comunidad donde tengan un café internet, etcétera, y se van incorporando haciendo esta brecha digital mucho más corta. Entonces, por favor, uno de los puntos fundamentales para todas aquellas instituciones que quieran hacer educación virtual es pensar en cómo hacer esta democratización de la tecnología. Por naturalidad decimos, bueno, no hay que hacer este programa porque la gente no está conectada. Entonces los estamos también autolimitando, ¿no? Démosles la oportunidad. Seguramente la eficiencia terminal no va a ser tan buena como aquellos que tienen internet en su casa, pero nos pueden sorprender los resultados. Por ahí nosotros hemos escrito algunas cosas que las pueden consultar también en internet al respecto. No sé si alguien quiera sobre este punto tan importante. Me gustaría comentar algo que también mencionaste en principio, esta posibilidad de transformar a través de la educación en salud, nuestras sociedades, trasladarlas de simplemente ser sociedades de información, en donde hay una discapacidad dialógica, un constante bombardeo de la información de los medios,
de los medios prácticos, de las fuentes de información, de las posibilidades de obtener información, pero no hay una capacidad de construir discernimiento, de construir conciencia al respecto de la información que nos resulta útil, nos tiene a sociedades como la nuestra limitados para concebirnos eventualmente como sociedades de conocimiento, de capitalizar nuestro conocimiento y de construir una sociedad al futuro que podría ser basada en la economía del conocimiento de una nación como la nuestra o como cualquiera de las emergentes, en ese potencial que no implica solamente democratizar la tecnología, sino democratizar también la educación. El informe de Lord al respecto de 97 de la UNESCO relata justamente este reto para la democracia. Estamos hablando de la posibilidad de la asunción de distintos poderes, de un poder individual y de un poder colectivo que está en ciernes y está ahí para quienes pensemos que podemos trabajar en pro de esas construcciones en favor de nuestras sociedades y de cada uno de los individuos que la componen. Claro. Bueno, quizá yo agrego en este punto sobre las limitaciones y las posibilidades, algo que comentó la maestra Cintia en un inicio, que es la educación virtual no sustituye para nada la educación presencial, no está de alguna manera sustituyendo esta herencia que tenemos también como educadores o como formadores presenciales. Sin embargo, sí es una gran herramienta que permite estrechar diálogos, que permite cerrar brechas entre las personas, entre los individuos. Y bueno, hay un gran debate alrededor. Quizá ustedes que están allá detrás de esta pantalla podrían de alguna manera hacer una examinación personal, un autoexamen para conocer si yo soy un tecnofílico, soy un tecnofóbico, porque esta es una gran situación, un gran debate que ocurre alrededor de la tecnología educativa, donde hay una gran fe al grado de la locura sobre la tecnología que muchas veces rebasa las posibilidades que puede hacer la educación, y se queda ahí una falsa propuesta educativa por un lado, o las tecnofobias, que es muchas de las personas, sobre todo de generaciones un poco más avanzadas que no les tocó vivir quizá este boom, esta expansión de la tecnología y de alguna manera siguen empeñados en no domesticar la tecnología, en no sumarse a la utilización de tecnologías de información, sobre todo con propósitos nobles como la educación. Entonces hay un gran debate en estas dos partes entre los tecnofóbicos y los tecnofílicos, pero bueno, siempre hay puntos en común, puntos de encuentro. Recuerden que no sustituye a la educación, no se pretende. Sin embargo, hay una condición lógica en este mundo emergente, como lo comentaba Cintia, en esta sociedad de alguna manera acelerada con el conocimiento. Hay una gran tendencia en reducir los espacios físicos y en aumentar los espacios virtuales para la formación y la capacitación. Poquito de cada cosa, ¿no? Un poquito de todo. Todo con medida, nada con exceso. Bueno, lo que es cierto es que independientemente de cuál sea nuestra postura, pues la tecnología es una realidad, ¿no? Y ahí está enfrente y no podemos hacer como si no existiera, ¿no? Entonces no nos queda más que tomarla de la mejor manera posible, y qué mejor manera que sea a través de la educación. Y como un medio y no como un fin en sí mismo. Claro, eso, como un medio y no como un fin. Bueno, ahora sí le damos la palabra a Nelson para que nos platique sobre B-Learning, E-Learning, M-Learning, P-Learning, tendencias, ejemplos y demás. Bueno, a mí me gustaría de entrada recapitular un poco la situación de cómo ha surgido esta explosión en relación a la utilización de tecnologías de información. Y bueno, la utilización de la educación a distancia en el área o en la rama de la salud no ha sido la excepción. Ha habido muchísimo desarrollo educativo a través de la tecnología de información y las comunicaciones. De hecho, me gustaría leerles un pequeño párrafo que aparece en este informe del Lancet del Dr. Julio Frenk y sus colaboradores, esta comisión. El artículo se llama Profesionales de la Salud para el Nuevo Siglo, transformando la educación para fortalecer los sistemas de salud en un mundo interdependiente. A mí me llama la atención uno de los párrafos, y se los leo tal cual textual, comenta: es necesario y oportuno un rediseño de la educación profesional en salud en vista de las oportunidades de aprendizaje mutuo y soluciones conjuntas que ofrece la interdependencia global causada por la aceleración de los flujos de conocimiento, tecnología y financiación a través de las fronteras y la migración tanto de los profesionales como de los pacientes. Lo que claramente se necesita
es reexaminar seriamente y a fondo la educación profesional en salud, tal como se hizo hace un siglo. Como ustedes recordarán, las transformaciones educativas partieron del desarrollo de contenidos curriculares, se empezaron a trabajar nuevas formas, nuevas teorías del aprendizaje, que fueron fortaleciendo el apoyo en programas educativos presenciales. Y bueno, este nuevo siglo que nos presenta estos retos tan acelerados, este desarrollo, hiperdesarrollo, podría decirlo yo, de la información o de la comunicación, quizá no de la información, pero sí de la comunicación, pues nos lleva de alguna manera, como lo comenta este informe en Lancet, esta comisión adoptó una visión global con una perspectiva multiprofesional y bueno, pues presenta diferentes retos, ¿no? Presenta los retos de materializar nuevos programas de estudio utilizando las tecnologías de información. Y decíamos hace rato que bueno, ¿qué somos? Tecnofilias, tecnofóbicos, lo que seamos, lo que es una realidad es que la tecnología está aquí, la educación virtual ha llegado para quedarse y entonces de cierta forma tenemos que sumarnos a este ejercicio de colaboración. Entonces, lo que vamos a revisar ahora son los conceptos fundamentales de lo que es el e-learning, el B-learning y el M-learning. Vamos a ver, vamos a dejar esa diapositiva, esta primera diapositiva ahí, en el que ustedes van a encontrar en esa línea roja, si la alcanzan a identificar, esta línea, digamos, de tiempo de la educación a distancia o e-learning. Hace rato le llamábamos educación virtual. Creo que el término virtual lo hereda prácticamente de la utilización de las antenas, para hacer presente a un individuo donde no está. Y bueno, ahora simplemente lo llamamos, o más comúnmente, como e-learning. Entonces, el e-learning es una propuesta educativa, ahorita vamos a ver las definiciones, pero quiero que la vean en la gráfica porque el e-learning también puede ser B-learning, es decir, puede tener un componente presencial, es decir, el individuo puede ir a la escuela y además tener un componente completamente virtual. Si ustedes ven ahí esa intersección entre el desarrollo de dispositivos móviles y el e-learning, es justo donde está esta parte que se llama M-learning o mobile learning o aprendizaje móvil. Y se da justo con el desarrollo de todas las aplicaciones para dispositivos móviles como el iPhone, como el BlackBerry, como el iPod, como los tablets, como todos los iPads recientemente, todas estas tecnologías que se están desarrollando, bueno, pues las utiliza el e-learning para poder tener también estrategias de mobile learning. Ahí mismo, con estas nuevas estrategias de M-learning, se le suman dos posibilidades también que pueden ser usadas para la formación, que es el play learning y la realidad aumentada, que vamos a ver con más calma en sus definiciones. Bien, el e-learning, como todos ustedes conocen, es un planteamiento educativo que se basa en la utilización de las TICs y en Internet, básicamente como su estrategia didáctica. Utiliza, obviamente, sistemas de gestión o de administración del aprendizaje, como LMS, por sus siglas en inglés, que son Learning Management Systems. Estos planteamientos instruccionales utilizan diferentes teorías de aprendizaje, es decir, por supuesto que el e-learning tuvo que mejorar su propuesta pedagógica a diferencia de un aula presencial porque se requiere una nueva metodología, una nueva teoría que permita sustentar que el individuo aprende a través de la utilización de tecnologías. Entonces tiene un planteamiento instruccional que utiliza diferentes teorías como el constructivismo o como el conectivismo y además considera el estilo preferencial de los estudiantes para poder dar al clavo cuando se diseñan las instrucciones y pueda hacer más efectiva las actividades de los participantes. Obviamente hay un diseño y un desarrollo de materiales educativos. ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque si ustedes tienen la posibilidad o tienen en sus planes desarrollar aprendizaje a través del Internet, tienen que considerar que es una parte fundamental el diseño y el desarrollo de materiales educativos que van a acompañar todo el proceso de aprendizaje de los participantes. Obviamente este tipo de aprendizaje promueve el desarrollo de competencias educativas y tecnológicas. Voy a leerles dos de las competencias educativas y tecnológicas que nosotros, con la experiencia que hemos llevado en estos departamentos de educación virtual en el Instituto Nacional de Salud Pública, pues consideramos que los participantes han adquirido. La primera es que el estudiante, al utilizar el e-learning como una plataforma de capacitación, se vuelve capaz de desarrollar un
método de estudio que le permite aprovechar su estilo preferencial de aprendizaje y el uso de la tecnología educativa para el desarrollo de sus actividades virtuales. Asimismo, utiliza la Web 2.0 y las herramientas tecnológicas como medios de aprendizaje y de difusión escolar y la construcción de productos educativos. Es decir, el simple hecho de llevar una educación mediada por la tecnología completamente, como es el e-learning, promueve que los participantes adquieran dos de las competencias fundamentales que les van a permitir seguir capacitándose en diferentes niveles, en diferentes tipos de programas educativos que incluyan la utilización del Internet. Como vemos aquí en la siguiente gráfica, en la siguiente diapositiva, tenemos el B-Learning. Este B-Learning, de cierta forma, es un planteamiento educativo semipresencial. Incluye el estudio de temas a través del uso de Internet, es decir, del e-learning, además de las clases de forma presencial. Esto logra promover una mejor utilización del tiempo a través del uso de una plataforma educativa para el desarrollo de ciertas actividades. ¿Qué significa? Que nosotros en el instituto tenemos algunos programas educativos de fines de semana. Decimos de fines de semana porque los participantes están en servicio, están trabajando, pero los fines de semana tienen sus clases de forma presencial. La estrategia B-Learning lo que les permite es que el estudiante durante la semana tenga acceso a ciertas actividades que le permitan avanzar en sus clases, tiene acceso a la plataforma donde su profesor puede dejar la presentación o las actividades que se van a llevar a cabo el fin de semana y el estudiante puede adelantarse al estudio utilizando de una mejor manera el tiempo sin tener que trasladarse a la escuela, sin tener que movilizarse de su centro de trabajo. Es una estrategia que también promueve que las clases presenciales tengan más dinamismo. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos esta estrategia, quizá el participante asistiría cada fin de semana a su clase presencial. Sin embargo, con el apoyo de la tecnología, él puede seguir entrenándose o capacitándose durante la semana en el horario que mejor disponga. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades que se favorecen en un ambiente de B-Learning? Es decir, cuando yo voy a hacer B-Learning y tengo un espacio que le voy a dedicar para que mi estudiante esté presencial 100% conmigo como profesor, y voy a tener un espacio en línea en el que voy a trabajar también en un momento asincrónico con mi participante. Ustedes deben conocer que los contenidos curriculares se dividen o se tipifican en tres tipos de contenidos. En los contenidos declarativos, donde entran todos los hechos y los conceptos, en contenidos procedimentales, donde se trabaja de forma heurística o algorítmica cierto proceso, y los contenidos actitudinales. Cuando tenemos un planteamiento de B-Learning, lo que buscamos favorecer es que todas las estrategias didácticas y las actividades que el participante va a realizar en el Internet sean todas aquellas que tienen que ver con el conocimiento declarativo. ¿Por qué? Porque es más simple de evaluar. Es más simple de evaluar a través de metodologías como exámenes escritos, como foros, como correlacionar columnas, correlacionar conceptos, etcétera. Es más simple poder evaluar esta parte del contenido y dejar todo el contenido procedimental y la discusión para las clases presenciales. Y esto enriquece, si me pueden poner la filmina por favor, enriquece y promueve que las clases de los fines de semana o las clases presenciales tengan mucho más dinamismo y también promueve el desarrollo de competencias tecnológicas y educativas. ¿Quieren comentar algo al respecto de este planteamiento? Sí, yo quiero comentar que para que no haya confusión, el B-Learning, tanto la etapa presencial como la etapa virtual son complementarias. No es lo mismo tener cursos presenciales con apoyo de tecnología, que aquí también lo tenemos en nuestros cursos de maestría de aquí del instituto. Todos los cursos tienen un aula virtual para que los docentes suban ahí lecturas, abran foros, alguna que otra actividad, etcétera. No es lo mismo un apoyo de la tecnología en un curso presencial a un blended learning, ¿no? Que es el diseño del curso está hecho para que tenga una etapa presencial, una etapa virtual, y son etapas completamente complementarias. Si no hay una, no sirve la otra y viceversa. Entonces nada más hacer énfasis en eso y ya. No sé si tú tengas algún comentario. Bien, sí, como lo comenta Cintia, es una propuesta en conjunto, no estamos separando la parte virtual con la parte presencial, por eso se le llama blended, la palabra en inglés es mezclado, aprendizaje mezclado, es decir, utilizo un tiempo la tecnología y hago mi proceso cognitivo a través de la tecnología y otra parte la utilizo de forma presencial. Como algunos ejemplos, por ponerle algunos ejemplos a ustedes, aquí en el instituto nosotros hemos desarrollado diferentes propuestas de blended learning que han tenido mucho éxito.
Uno de los ejemplos que tenemos cercanos quizá es un curso de capacitación sobre cáncer de mama a promotores de la salud, donde tuvimos un diseño blended en el que la primera parte del curso era justamente la parte presencial, con un total de 16 horas de forma presencial, en la que se abordaron todos los conceptos, todas las formas terminadas, acabadas, que les permitía a los participantes, toda vez que iniciaban su otro componente virtual, poder reconocer las actividades, poder tener un bagaje de las actividades para llevar de buena forma su aprendizaje en distancia. Es una estrategia que mezcla el momento presencial con un momento virtual y que tiene muchísimas bondades, sobre todo las relacionadas con el tiempo. Es decir, es importante que un alumno tenga de forma presencial este momento en el que disipa todas sus dudas, en que todos los conceptos quedan clarificados, y después se mueve hacia un ambiente virtual en el que tiene un acompañamiento también con una tutoría para dar un acompañamiento preciso para el desarrollo de sus actividades. La evaluación que hemos hecho de estos programas es muy favorable. ¿Por qué? Porque permite que los estudiantes se enganchen mejor con el tema, permite disipar sus dudas de la forma presencial, permite incluso conocer a los facilitadores que van a tener en el ambiente virtual, y de esa forma hacerlo mucho más familiar para ellos y tener mejor éxito en la tecnología. También es importante decirles a ustedes que cuando tenemos un planteamiento de e-learning con personas que no han tenido una capacitación anteriormente, se aprovecha el momento presencial para hacer una capacitación tecnológica que les permita tener éxito durante la capacitación virtual sin contratiempos en relación al uso de la tecnología. Bien, ¿quieren agregar algo más? No, adelante. Bien, vamos a pasar a esta filmina que se llama Mobile Learning o M-Learning. Y bien, se le llama M-Learning realmente a esta intersección de la educación en línea y a los dispositivos computacionales móviles. ¿Qué significa esto? Que en la medida en la que Internet ha venido desarrollándose fuertemente y los desarrollos tecnológicos también, llega un punto en el que se conectan, hacen esta intersección entre lo que es el e-learning, es decir, el aprendizaje en línea, pero utilizando estrategias y utilizando dispositivos móviles, que lo que hacen es que favorecen. Es una estrategia educativa que utiliza estos dispositivos computacionales móviles, como el teléfono celular, los PDA, que le llamaban anteriormente, los asistentes digitales personales, y bueno, más recientemente las tablets, los iPhones, los Blackberries. Como ejemplo, nosotros les podemos comentar que en la maestría que tenemos nosotros 100% e-learning, utilizamos ya estrategias de M-learning como, bueno, tenemos algunas lecturas que ya no se puede llamar lecturas, más bien las vamos a llamar audios. Tenemos audios para los participantes, para que no se detengan si tienen que ir en su ruta, si tienen que desplazar de un lugar a otro, puedan escuchar el audio de su clase, puedan de alguna manera bajar también artículos en PDF para poder accesarlos desde sus dispositivos móviles mientras hacen la fila en un banco o están atendiendo otro evento. Tienen a lo mejor la posibilidad de estar siempre conectados. Es una alternativa educativa innovadora que apoya a la mejora de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, aquí es puntual comentar que de alguna manera la tecnología ha rebasado como las interacciones sociales. Es decir, no todo mundo utiliza dispositivos computacionales móviles. La gran mayoría que se acerca, este 30% que comenta Cintia, que tienen acceso a Internet, lo hacen desde computadoras de escritorio o desde computadoras personales, pero más recientemente y con el desarrollo de estos dispositivos tecnológicos, bueno, algunas personas han domesticado ya la tecnología, la han hecho suya, la utilizan de forma cotidiana y bueno, son los individuos más indicados a lo mejor para poder utilizar ciertas estrategias de mobile learning para ellos. ¿Quieren agregar algo sobre mobile learning? Bueno, yo nada más que hay artículos muy interesantes, no solo sobre mobile learning, sino seguramente, bueno, ustedes conocerán más que nosotros sobre el tema de mobile health, ¿no? Cenetec, por ahí, bueno, me llegó una invitación a una videoconferencia de un experto que está haciendo mobile health en Ruanda. Entonces, bueno, son, por supuesto, son cosas diferentes, mobile health y mobile learning, pero finalmente este es mobile learning para la salud también, ¿no? Entonces sí tienen relación. Entonces, bueno, pueden entrar más. Se está utilizando mucho el mobile health en países, en África, en México hay poco, pero hay, etcétera, ¿no? Entonces pueden ahí investigar en internet. Bien.
Sí es importante, esto que comentas del mobile health tiene mucho que ver y va de la mano justo con este desarrollo de la tecnología, justo a través de los dispositivos como el BlackBerry, como el iPhone, en el que se desarrollan particularmente aplicaciones dirigidas exclusivamente para la salud. Entonces, la posibilidad que se puede vislumbrar en relación al ML Learning es vasta, en relación al desarrollo de aplicaciones dirigidas exclusivamente a los usuarios de estos dispositivos móviles. Ahora bien, hay como dos tendencias, y digo tendencias porque ya hay mucho desarrollo, pero desafortunadamente el desarrollo que se hace de la educación en estos conceptos está más relacionada hacia el entretenimiento, está más relacionada hacia al ocio, más que la utilización sobre cuestiones educativas. Pero bueno, se le llama play learning o serious game, como le llaman también en inglés, ya que la simple palabra de play learning como que a muchas personas les hace un poco de ruido esto de play, como que esto de jugar y esto de educarse pareciera que tuvieran una contradicción. Sin embargo, el individuo por naturaleza aprende jugando, es su forma de aprender de manera natural, y bueno, se reintroduce con estas posibilidades de los artefactos, de los dispositivos móviles, se reintroduce el juego como un método de aprendizaje que combina la comodidad del e-learning con el carácter lúdico de los videojuegos o de los juegos, ¿sí? Esto también permite que los usuarios aprendan haciendo a través de simulaciones de entornos virtuales. Supera, por supuesto, las barreras espaciotemporales en el terreno educativo, otorgando mucha mayor libertad al usuario a la hora de elegir el momento y el lugar en donde se debe formar. Ahora hay que considerar que el desarrollo de Play Learning es costoso, es muy caro hacerlo, porque si bien, como comentaba la maestra Cintia en esta plantilla que les puso en esta diapositiva con el diseño o con las formas que interactúan las diferentes disciplinas para el desarrollo de un producto de e-learning, también hay una serie de individuos que trabajan detrás de lo que es el Play Learning. Por supuesto, está la figura del diseñador instruccional, está la figura del pedagogo, pero por supuesto está el desarrollo enorme de todos los programadores y desarrolladores de aplicaciones para poder hacer posible este entorno de educativo a través del juego. Entonces es un tema de frontera, por así decirlo, pero quien de alguna manera accede a las posibilidades del desarrollo es una gran posibilidad de educar. Tenemos que comprender, justo cuando veíamos esta línea histórica del desarrollo de la tecnología, que a partir de 1998 tenemos una generación completamente diferente a la nuestra, a la cual le viene como anillo al dedo la forma de jugar y de aprender en el mismo momento. Entonces, considerando que el tiempo no se detiene y que las generaciones siguen creciendo, es una gran estrategia utilizar el Play Learning para poder formar y capacitar a los de generaciones más pequeñas, en detrimento de que puedan tener una mejor formación. Yo tengo una pregunta para ti, Nelson. Si no usamos la tecnología y usamos juegos educativos que no tienen que ver con la tecnología, ¿eso entra dentro del Play Learning? Pues no como definición, porque el Play Learning como definición utiliza la tecnología, el desarrollo electrónico para la propuesta de una estrategia educativa. Ok, gracias. ¿Quieres agregar algo de Play Learning? ¿Has jugado? ¿Has utilizado algo de Play Learning? A mí me parece nada más como importante mencionar esta parte de la barrera que de repente existe. Estamos en un momento de crisis, especialmente entre las generaciones, por los usos, las maneras de entender, de aprender el mundo, y creo que esta idea de los migrantes digitales, los nativos digitales, nos trae un poco fritos, ¿no? Estamos en esa transición. En unas décadas estaremos hablando que todo el mundo seremos nativos digitales, pero en este momento estamos confluyendo generaciones distintas que nos tienen en la dificultad de poder establecer puenteos. Hemos estado hablando básicamente, me parece, en este tiempo, esta conferencia hemos tenido la oportunidad de hablar de puenteos. En muchas maneras hemos estado hablando de puenteos tácitamente en muchas ocasiones, y creo que es importante para las generaciones que nos podemos considerar de transición entre lo migrante y lo nativo, trabajar esta parte del puenteo para podernos comunicar con las generaciones que vienen con todo, ¿no? En relación al uso de la tecnología y a la manera, no solo el uso de la tecnología, sino a la manera de
hacer propio, de asimilar, de aprehender el mundo, ¿no? Claro. Recordemos nada más en torno al el punto que estás tocando sobre la capacidad del ser humano de aprender a través del juego. Una obra máxima al respecto es el Homo Ludens de Johann Huizinga, ¿no? Me parece que es una consulta muy básica para poder tratar de ver cómo es tan útil, cómo es tan potente la herramienta del juego y cómo es tan necesaria. Claro. E incluso hablando de estos puenteos en donde podemos recuperar estrategias didácticas a partir del uso del juego. Claro que sí, Fer. Y sobre todo hay que considerar que, voy a comentar esto para esclarecer un poco lo que hay alrededor del Play Learning. Luego sucede que el puro título Play Learning sugiere el hecho de solamente jugar. Sin embargo, pueden consultar, hay muchísima bibliografía, hay un libro en particular, no recuerdo ahora el autor, sin embargo se llama Videojuegos y Aprendizaje, donde describe todo el planteamiento pedagógico que hay detrás del asunto de jugar para aprender. Si no es una situación, por eso le llaman serious game, ¿no? Por tratar de diferenciar la situación del juego como un pasatiempo, como un ocio. Este es un juego que permite, por supuesto, a los usuarios aprender a haciendo, pero sobre todo implica que los usuarios se sientan, desarrollen estas habilidades de toma de decisión, estas habilidades de liderazgo de forma inmediata. O sea, durante el juego tienen que tomar ciertas decisiones y después tienen que ir viendo si las decisiones tomadas fueron las más adecuadas o no, y en todo este proceso es donde se va dando este aprendizaje. Entonces es genial, es fenomenal estas propuestas educativas. Sin embargo, como lo comentamos en un inicio, es muy costoso el desarrollo. Sin embargo, es posible. Toda vez que tenga un buen planteamiento pedagógico, con alguna programación básica se puede lograr algo que valga la pena y que tenga la misma contundencia como el desarrollo más profesional, ¿sí? Y bien, como último tema o como último punto en relación a estos desarrollos de aprendizaje mediados por la tecnología, tenemos esto que se llama realidad aumentada, que es todo un fenómeno, es todo un fenómeno, un hit dentro del desarrollo de la tecnología. Por ahí podemos ver una grafiquita, quizá no se alcanza a leer, pero voy a empezar a leer de izquierda a derecha. La primera parte dice Real Environment o ambiente real, es decir, ahora en esta videoconferencia aquí sentados es el ambiente real. Sin embargo, luego viene ahí esta parte que nos atañe, que es Augmented Reality o realidad aumentada, ¿sí? Luego hacia la derecha dice Augmented Virtuality, es decir, virtualidad aumentada, y hacia el final de la derecha dice ambiente virtual. Es decir, esto es un poco... llama muchísimo la atención porque se aproxima a nuevas generaciones, a nuevas formas de hacer posible la interacción entre individuos. La realidad aumentada se le denomina así a lo que es la combinación de una visión directa o indirecta del entorno físico y de los elementos virtuales. Y por supuesto se aprovechan todas las conexiones wireless para mostrar información entre objetos o lugares, así como imágenes virtuales, además de escenarios complejos de realidad aumentada, donde se pueden apreciar e interactuar con los diferentes elementos 3D. Se puede utilizar en proyectos educativos, en cirugías, en entretenimiento, en simulación. ¿Cómo que en cirugías? Sí. La realidad aumentada permite, digamos, para ponerlo en términos prácticos, ver lo que no está ahí. Es decir, podemos utilizar un artefacto, un dispositivo móvil que nos permite a través de ese ojo tecnológico poder observar nuevas formas, es decir, datos, es decir, observar situaciones que de forma natural no están en ese entorno, sino que están de forma virtual. Entonces es un desarrollo de punta, es un desarrollo novedoso que ha venido a dar una revolución de entrada, como ustedes conocen, pues a los videojuegos y a los juegos de entretenimiento, que es lo que tiene más de 30 mil millones de ingresos al año los juegos. Entonces creo que ahí sí hay muchas posibilidades y hay mucho desarrollo de realidad aumentada en este tipo de planteamientos. Sin embargo, bueno, los desarrollos que se han hecho de forma educativa tienen que ver con recorridos virtuales en museos, por ejemplo. Para poner un ejemplo simple, quizá me entiendan, yo puedo utilizar un dispositivo con el cual a través quizá de la pantalla observo hacia allá y aquí me presenta datos que yo no estoy viendo ahí. Sin embargo, allá en el entorno físico hay algunos códigos ya diseñados que me permiten no solamente ver información, sino también ver video,
ver animaciones, ver gráficas, ver datos, y bueno, esto ha permitido que los desarrollos en las aplicaciones hayan tenido muchísimo éxito, como para cuando sale la gente a acampar, va a alguna montaña y entonces utiliza su dispositivo para conocer la altitud, para conocer las rutas, etcétera. Es decir, es la forma natural como nos vamos aproximando más hacia una vida de virtualidad. Entonces esto tiene muchísimas posibilidades en proyectos educativos. Les comento en cirugías también, ¿por qué? Porque se han hecho desarrollos con la cuestión termoeléctrica en la que permite poner el dispositivo sobre el espacio físico del paciente y entonces nos puede dar datos de calor de la persona, nos puede dar datos que delinean o contornan quizá un tumor que va a ser extirpado, etcétera. Entonces las posibilidades ahora sí que son todas, porque ya no hay límite en este sentido, nos vamos aproximando, como lo comenta la gráfica, hacia a un desarrollo completamente virtual, y esta es una aproximación, es decir, una probadita del desarrollo de lo que va a ser completamente un desarrollo virtual para los seres humanos. Bueno, seguramente ustedes han visto, o sea, un ejemplo de realidad aumentada han visto ya mucha de la publicidad, abajo tiene como un código, es un código cuadradito, que ese código lo lee el dispositivo móvil y el dispositivo móvil ya se va a información extra que está simplemente en el anuncio que pueden ver en la calle, ¿no? Otros ejemplos muy sencillos que están empezando, al menos nosotros estamos empezando a incursionar, porque también es costosa, es tecnología pues costosa, si yo tengo un manual, por ejemplo, puedo poner que tiene formas, no sé, abajo de la información, lo pongo en la cámara de mi computadora y en la pantalla de la computadora aparece información complementaria de lo que yo estoy viendo en el manual físico, ¿no? Entonces es esta relación que se está perdiendo el límite de lo virtual y lo físico, ¿no? Ese es otro ejemplo, no sé si Fer quiera comentar algo. Simplemente mencionar que estamos en las posibilidades de mayor uso tecnológico y nuevamente el énfasis está siendo en la comunicación, en la información. El proceso nodal de lo que estamos tratando aquí se verifica en los seres humanos, en el énfasis, en la planeación, en la intención, en las intenciones didácticas, en la posibilidad de construir aprendizajes y de obtener beneficios para un colectivo, para un individuo, a partir de esta información. En este caso, los códigos de referencia rápida, el QR, lo que nos dan, como bien han mencionado, es esta posibilidad de recuperar una mayor información donde no necesariamente hay la posibilidad inmediata de tener esa información, es decir, utilizar dispositivos para obtener estas imágenes, estas gráficas, estas animaciones, estas nuevas fuentes y tener alternativas en donde también nuevamente podamos trabajar estas capacidades de los espectadores, de los alumnos, de los participantes para acercarse al conocimiento, acercarse a la información a partir de sus distintas posibilidades o llamados también eventualmente estilos de aprendizaje, estilos de comprender y de aprender el mundo. Eso es lo que me gustaría mencionar. Gracias. Sí, bueno, podríamos también, para cerrar este tema de la realidad aumentada, hacer énfasis en el hecho de que, bueno, ahora sí, como lo comenta Cintia, se pierde ese límite y, bueno, hay una completa movilidad. Todo esto, si lo queremos ver como una gran anunciación para la educación, es simplemente mirar todas las posibilidades que pueden ocurrir a través del desarrollo de la. Bueno, nada más para concluir esta presentación, finalmente con tanta capacidad tecnológica, el límite está en la creatividad que tengamos todos los que estamos haciendo educación. Entonces, por favor, hay que ser creativos, hay que aventarnos, ¿no? Hay que jugar con todas estas posibilidades y, bueno, ver cuáles son los resultados.